El mar para Vero era como energía, reconectar, relajarse, descansar, era como su lugar en el mundo. O sea, ella en una playa era feliz. Yo creo que al final era un lugar con el que ella conectaba mucho. Mi nombre es Tania Fleitas Kanunnikov y soy oncóloga e investigadora del Hospital Clínico Universitario de Valencia, INCLIVA. Yo me siento en Denia hoy motivada y contenta de saber que vamos a hacer un evento que lo que busca es dar visibilidad a un proyecto que nos parece que es muy importante, ya que vemos cada vez más casos de pacientes jóvenes con cáncer gástrico. Y Vero, que el proyecto se llama Vero, era una paciente joven con cáncer gástrico y para mí es un honor y una responsabilidad que está su familia acompañándonos hoy aquí. Pero para mí era lo más grande. Ella era una artista, siempre estaba contenta, feliz, mi hermana pequeña. Soy amiga de Vero desde que somos pequeñitas, desde que íbamos al colegio juntas. Tengo la sensación de que Vero siempre ha estado en mi vida, hemos crecido juntas, hemos tomado la comunión juntas, hemos hecho los eventos festivos en el pueblo juntas y hemos crecido juntas. Entonces siento que sigue estando, o sea, que nunca se ha ido realmente. Cuando he llegado aquí he sentido que era un lugar que la representaba muchísimo porque a ella le encantaba el mar. El mar para Vero era como energía, reconectar, relajarse, descansar. Era como su lugar en el mundo, como el lugar en el que ella conectaba. Entonces yo creo que si hubiera tenido que elegir un sitio, hubiera sido este o uno muy parecido, porque es como su esencia. Para mí el evento de hoy es recoger algo que ella sembró. Es algo que ella inició cuando en su fase ya más terminal de su enfermedad y que no le dio tiempo a materializar. Entonces es una manera de seguir avanzando en lo que ella inició. Y es como, por eso es tan bonito que se llame Proyecto Vero, porque es un proyecto que inició ella. Era muy positiva, tenía mucha fuerza, tenía mucha garra, tenía mucho interés, era muy constante en todo lo que hacía y en lo que decía y tenía mucha fuerza. Y todo esto es fuerza, es ir hacia adelante. Se ha reflejado totalmente en Vero, todo este proyecto. Verónica durante su enfermedad quería hacer cosas. Jo la veritat que li diria a la Metxa que jo me veig ja el mes que ve en biquini, saps? Su forma de reír era como, no sé, muy ella, se le notaba, ¿no? Y además sonreía mucho y reía mucho y de risa fácil, entonces, bueno, sí, era especial, la verdad. Li havia dit, la Ita li dit que me trobava guai i tal, i ella me digué que també que me veia molt bé. I nada, això, l'únic que me ratlla a vegades, pues, perquè com me veig un poquet de panxeta, saps? Però bueno, poquet a poquet. Tenía una inquietud de que lo que ella estaba viviendo no lo vivieran otras personas y sabía que pues a través de Tania y la ciencia y con más tiempo se podría avanzar. Primero, creo que es hacerle un homenaje a Vero. Por otra parte, es darle fuerza al proyecto. Pensamos que no solamente el trabajar dentro del laboratorio y pues que nazcan las ideas dentro del hospital es importante, sino también el poder transmitir a personas sanas para que sepan el riesgo de lo que es pues conocer un poco más la enfermedad. El cáncer gástrico es una enfermedad altamente mortal, muy resistente a los tratamientos y más aún en los pacientes jóvenes. Por ello, investigar para poder encontrar soluciones mejores es una prioridad. Y también entender, porque en pacientes mayores es muy conocida la cascada de la inflamación, que tarda 20 años después de una gastritis crónica en desarrollar la enfermedad, pero en los pacientes jóvenes realmente esto no lo tenemos claro. Sabemos que es multifactorial, pero ese punto de no retorno y por qué tan agresivo en pacientes tan jóvenes no tenemos la respuesta. Este proyecto está centrado en dar visibilidad también a lo que hacemos en el laboratorio y en la clínica.
Esperamos que sea el principio y que podamos dar voz a todos los investigadores del proyecto. Aquí estamos hoy los que estamos trabajando en Valencia, pero el proyecto Vero tiene muchos más investigadores trabajando en distintas áreas de España y lo que queremos es al final pues que se conozca el proyecto a nivel nacional. Quería agradecer a Balearia por la oportunidad también de poder acogernos aquí en esta maravillosa sala, porque tener este espacio para poder hacer esto es importante. A todos vosotros por vuestro tiempo, a la familia de Vero, todos los que han sacado tiempo para poder estar aquí, y esperemos que sea algo que pues podamos aprender todos. Tenemos aquí miembros al equipo de investigación que está trabajando en el Vero para que puedan también vernos desde el Teams. Pues entonces las presentaciones las vamos a hacer por aquí. Queríamos era darle visibilidad a un proyecto que nace de una paciente. Este workshop lo hemos intentado hacer de una manera que sea multidisciplinar y también partiendo de la base de qué se sabe de esta enfermedad, porque es verdad que del cáncer de mama, del cáncer de colon, pues tenemos estrategias de screening, pero del cáncer de estómago hay menos información. Y para empezar voy a compartir un código QR y vamos a dedicarle unos minutos a completar una encuesta. La primera parte a explicar desde la parte clínica, ¿no? Cómo es el perfil de un paciente que llega con estas características y también cuál es la enfermedad previa, qué es lo que conocemos y qué es lo que falta por conocer, por qué es importante la investigación. Luego queremos acabar también dando voz a las asociaciones de pacientes, por supuesto a la familia de Vero que nos comente, porque ella era una persona muy activa, luego pues su familia directa nos va a comentar un poco esta historia, de dónde surge. Las asociaciones de pacientes como AMUN, también tenemos a Pilar Ruiz de la Asociación de Gastrectomizados que le dan voz a esta enfermedad que es tan importante que se conozca. Pues yo voy a empezar hablando de los aspectos epidemiológicos y lo primero decir, así como hay algunos órganos del cuerpo donde parece que todo es igual, en el estómago no. Y vamos a dividirlo, y eso hemos aprendido con el tiempo, ¿no? Que no todas las áreas del estómago son iguales, y eso pasa también con la enfermedad. Son muchas enfermedades en una, y vamos conociendo gracias a que también avanza la tecnología. Eso que veis ahí, el estómago, ¿no? Es como un saco, donde vamos a hablar de la zona más proximal, que está cerca del esófago, que vamos a ver ahí cierta patología, pero que os suene de que no todo el cáncer de estómago es igual. Es muy importante conocer qué perfil tiene el paciente y por qué es importante conocer esta enfermedad. Pues porque vemos que la población, es verdad que envejecemos, cada vez hay más expectancia de vida y con ello pues hay más cáncer, no solamente de estómago, sino en general. Pero preocupa, esta es una publicación en este mapa, lo que se ve es, básicamente hicieron un análisis, un cálculo de qué puede pasar en el año 2050 con las nuevas generaciones y veían que pacientes nacidos entre el año 2008 y 2017, hasta 16 millones de personas que pueden padecer esta enfermedad. Eso, si pensamos, es muchísimo. Y no estamos hablando de pacientes mayores, sino estamos hablando de las nuevas generaciones donde con las medidas actuales que hay, se espera que esta enfermedad siga siendo un problema de salud pública. ¿Cuáles son los más frecuentes? Siguen siendo no los que están ahí en la unión con el esófago, sino los que están más distalmente, ¿vale? Y no solamente lo vemos en países a lo mejor que tengan menos recursos económicos, también esto de ir aumentando en el número lo vemos en Europa, es un fenómeno global y ya no solamente lo que es el que hayan casos nuevos, sino también la mortalidad. O sea, que quiere decir que todavía tenemos mucho camino que hacer para intentar mejorar los resultados en esta enfermedad. Lo verde que vemos aquí
os sonará una bacteria que se llama la bacteria del Helicobacter pylori. Es una bacteria que convive en realidad con media población mundial. O sea, no quiere decir que tener Helicobacter sí o sí conlleve que vas a tener una gastritis y por ello vas a desarrollar un tumor, pero sí que es verdad de que hay algunas cepas que se ven que son más agresivas en cierto tipo de personas y eso es lo difícil, ¿no? Saber qué persona es susceptible de que esta bacteria tenga un rol que al final desencadena una inflamación que conlleva a desarrollar un tumor. La idea no es que nos asustemos y que si tenemos la bacteria esto nos puede pasar a todos. Para que una inflamación crónica cambie lo que recubre el estómago y llegue a desencadenar un tumor, tienen que pasar como 20 años. Y este era el típico caso del tumor de estómago que veíamos en la gente mayor, con un tumor que se localizaba casi a la salida del estómago. Lo típico de me duele el estómago, no le hago mucho caso, o a lo mejor tomo el protector y voy dejando pasar, y después a la larga, muy tarde, pues se diagnostica. O sea, esta es una de las medidas que se hacen de prevención. Y la pregunta entonces es, pero entonces si esto es así, ¿por qué no llegamos a solucionar el problema, no? Pues es que el problema no es tan sencillo. Ojalá todo sea que erradicamos a la bacteria y con ello ya solucionamos todo. El cáncer de estómago tiene múltiples factores que conllevan a esa inflamación y al final el cambio del epitelio que acaba en un tumor. Antes decíamos, desde que una persona que tiene, digamos, el estómago normal hasta que va generando cambios, pues va creciendo, digamos, ese riesgo con los años. No es de un día para otro y no es solamente la historia del Helicobacter. Veremos que hay múltiples causas. Por ejemplo, los casos menos frecuentes que podemos ver, y hoy queremos centrar también la discusión en los jóvenes. Hay un porcentaje, ahora veremos, de pacientes donde sí la herencia puede ser un factor. También es un tumor que se presenta más en hombres que en mujeres. Algunas áreas geográficas, antes hablábamos, en Asia es mucho más prevalente. En algunos países de Latinoamérica también. En el norte de Europa, en algunas zonas también. O sea, también tiene que ver con la zona en que uno vive. Pacientes que son obesos y tienen más tendencia a hacer reflujo, esa inflamación ahí que va hacia el esófago, también es un factor que al final puede llevar a desencadenar un tumor. Otros aspectos son los que en nuestro día a día, el alcohol, el tabaco, ¿cuál tiene más pesos? Algunos los conocemos mejor que otros. Como vemos aquí, lo que está claro es que no es una única causa y también que muchas veces llegamos tarde a ese diagnóstico. ¿Los casos que vemos en los jóvenes son en su mayoría por herencia? No. Como vemos aquí, solamente 1 a 3% de estos tumores tienen una relación con la herencia. Es verdad que en algunas familias, y esto también en consejo genético vamos aprendiendo cuáles son los genes y las mutaciones que pueden estar heredándose en una familia, hasta un 10% de estos casos puede haber varios miembros de una familia con esta afectación de la enfermedad. Pero tenemos que entender entonces que no van a ser la mayoría de los casos hereditarios. Por supuesto hay que buscar y hay que pensar en ellos cuando hablamos de pacientes jóvenes, pero la gran mayoría van a ser tumores que aparecen sin relación con la herencia. Entonces, ¿por qué vemos cada vez tumores en pacientes más jóvenes? Y ya no solamente vemos esto en los tumores de estómago, lo vemos en general, en los tumores digestivos, en el de colon, en el de páncreas, en el de estómago, también lo vemos en el cáncer de mama. Esto va a ser una charla que vamos a ver cada vez más recurrente en estos tiempos. Tiene que sí o sí tener mucho que ver lo que estamos también desde la alimentación y los factores que tienen del ambiente. Por ello es tan importante pues lo que podamos por nosotros mismos intentar hacer para tener una vida saludable, hacerlo. El ejercicio ha demostrado sin duda que eso mejora la salud en todos los sentidos, incluyendo en el cáncer, y es algo que tenemos que aplicar en nuestro día a día. Vemos que aunque
por suerte no son los casos más frecuentes, vemos esa tendencia a que aumenta la incidencia tanto en hombres como en mujeres de el cáncer de estómago en pacientes jóvenes. Hay ya publicaciones y revisiones que nos dicen, ¿y si esto empieza incluso antes, desde la gestación, desde los hábitos que tiene la madre? Todo esto está en investigación, no hay una respuesta única. La evidencia se está construyendo porque es algo que estamos viendo en los años recientes y es todo un área en desarrollo. Las bacterias que conviven con nosotros, tenemos 1,5 kilos de bacteria en general en nuestro cuerpo. La composición tiene mucho que ver, o sea, que sean las bacterias que nos protegen y conviven con nosotros, ya que tenemos también la oportunidad desde el hospital. Porque hoy está de guardia a Rosana Villagrasa, que es nuestra investigadora dedicada a hacer las endoscopias a los pacientes. Del Hospital Clínico, compañera de Tania. Y bueno, quería agradecer a Tania que me invitara a participar en este workshop de hoy. Me hubiera gustado estar ahí, pero bueno, estoy de guardia, así que no es posible. Y bueno, y la charla un poco intenta ser algo dinámico, algo que nos permita hacer un pase acerca de diferentes síntomas que tenemos que tener en cuenta como datos de alarma para intentar identificar aquellos pacientes que van a tener riesgo de padecer un cáncer gástrico, pero sobre todo para detectar las lesiones precursoras de estas lesiones. Seguro que todos los que estáis en la sala, pues todos habéis tenido síntomas digestivos, son muy variados y por tanto son muy prevalentes. Aparecen en todas las edades. Y es muy importante también tener claro, un síntoma no equivale a tener una enfermedad. Un síntoma puede ser reducido por muchas cosas. Que hay dos tipos de cánceres gástricos. Uno, el localizado más proximal, el localizado a nivel del cardias, que es el que tiene que ver con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Y eso qué es? Pues bueno, probablemente en la encuesta que habéis rellenado, cuando se habla de reflujo, pues sabemos que son síntomas que muchos de nosotros hemos tenido alguna vez, pueden ser más o menos persistentes y se relacionan con el ascenso del contenido gástrico al esófago. Eso es tener reflujo, pero eso no es tener una enfermedad por reflujo. Tener una enfermedad por reflujo es cuando se demuestra o bien que hay lesiones en la mucosa esofágica secundarias a la exposición del ácido, y eso lo podemos demostrar en una gastroscopia, o bien demostrando mediante técnicas específicas como es una pH-metría que monitoriza el ácido que asciende al esófago durante 24 horas en la mucosa esofágica. Y tener una enfermedad por reflujo gastroesofágico es un síntoma de alarma. No, uno puede tener lesiones secundarias al ácido y esas lesiones tienen tratamiento. Como todos conocéis, lo del protector, el IVP, el omeprazol o cualquiera de sus derivados, con eso el paciente se trata y se cura. ¿Cuándo vamos a considerar que son síntomas de alarma? Pues cuando el paciente tiene dificultad o dolor para tragar, cuando hay vómitos persistentes, cuando un paciente pierde peso, cuando hay signos directos o indirectos de hemorragia digestiva, bien por una anemia persistente o bien porque se exteriorice en forma de vómitos hemáticos o pérdidas de sangre en las heces, o bien cuando hay antecedentes familiares de neoplasia esofágica o esofagogástrica. Por tanto, toda paciente que tenga reflujo, ¿le tenemos que hacer una gastroscopia? Pues no, y tampoco hay que agobiarse porque uno tenga reflujo de vez en cuando sale a comer fuera. Vamos a indicar una gastroscopia siempre que haya síntomas de alarma, ahí no tenemos ninguna duda. También vamos a indicar una gastroscopia en aquellos pacientes que se ha visto que son un grupo de factores de riesgo que aumentan el desarrollo, especialmente del esófago de Barrett, que es la lesión precancerosa más frecuente, ¿no? Que son aquellos hombres obesos, mayores de 50 a 55 años, fumadores y de raza blanca. Este perfil es un perfil de riesgo cuando tienes este paciente en la consulta y con cromoendoscopia virtual. ¿Qué me decís si en vuestro hospital no hay gastroscopios con cromoendoscopia virtual? Que yo creo que ahora mismo hay en prácticamente todos los hospitales públicos. Pues que se haga con el mejor gastroscopio que haya en la unidad de endoscopias. Pero ¿a quién le tenemos que hacer seguimiento? A aquellos pacientes que tengan una gastritis atrófica con metaplasia intestinal.
en los dos sitios, en el cuerpo y en el antro, independientemente de si tienen o no antecedentes familiares. Estos hay que seguirlos siempre. Si hay atrofia y metaplasia en los dos sitios, estos siempre hay que seguirlos. Lo que pasa es que aquí tenemos la variable de la edad del paciente. A lo mejor un paciente que tiene una atrofia con una metaplasia solo en uno de los sitios y no tiene antecedentes familiares, pero el paciente tiene 40 años y ya tiene una atrofia con metaplasia, a lo mejor ese paciente sí que le vamos a repetir una gastroscopia a los 3 años, que es cuando le tocaría si tuviese metaplasia en los dos sitios. ¿Por qué? Porque a veces no podemos estar convencidos de que las biopsias están bien tomadas, que son del sitio correcto, y es un paciente joven. En cambio, un paciente con 60 años, con metaplasia solo en un sitio y sin antecedentes familiares, no vamos a hacer ningún seguimiento. ¿Y hasta cuándo lo vamos a seguir? Pues aquí no hay un corte de edad establecido. Entre los 70 y los 80 años, más o menos, es cuando hay que finalizar el seguimiento, como en cualquier seguimiento que se haga, también en el de colon. Va a depender mucho de la comorbilidad del paciente y del resto de patología asociada. Este es el algoritmo del que os hablaba, ¿vale? De la Sociedad Europea de Endoscopias del 2019. A mí me parece que han acotado muy bien a los pacientes de riesgo. Aquí se trata, no es que nos queramos quitar gastroscopias de encima, es que las gastroscopias son una operación que tiene su riesgo, que además se hacen con sedación y esta sedación también tiene sus riesgos, entonces hay que acotarlas porque las que hagamos las tenemos que hacer muy bien, porque es muy importante identificar las lesiones precursoras del cáncer gástrico, lesiones que si las hacemos bien hechas con la cromoendoscopia virtual, con endoscopias de alta definición y con endoscopistas expertos en detectar lesiones gástricas, con un buen lavado de la mucosa, son gastroscopias que tienen mucha rentabilidad. Entonces hay que acotar muy bien a qué pacientes son estos. Son los que tienen metaplasia, especialmente los que les tienen en los dos sitios, ¿vale? Y especialmente si además tienen antecedentes familiares de cáncer gástrico. Estos pacientes son los que tenemos que hacer, como veis aquí, cada 1 o 2 años. Al resto o no lo seguimos o lo seguiremos cada 3 años. Pero estos de aquí, con metaplasia en 2 sitios y con antecedentes familiares, cada 1 o 2 años y además con biopsias dirigidas. Bueno, y hasta aquí espero haberos aportado algo, cualquier duda que haya, podemos hablar y muchas gracias. Hemos dividido un poco el programa hoy, dándole voz pues, a los investigadores del proyecto que trabajan en el laboratorio. Tenemos a Pepa Castillo, la investigadora senior. Mi función dentro del INCLIVA y dentro del grupo de investigación de Tania es la dirección dentro del laboratorio, o sea, de la investigación que hacemos en el laboratorio. O sea, sería la persona responsable de dirigir el trabajo en el laboratorio. Le doy mucha importancia, además, no solo por el trabajo en sí, sino por el objetivo, ¿no? Que el objetivo es en este caso doblemente importante porque afecta a gente muy joven, cosa que no es muy habitual, que el cáncer normalmente es una enfermedad más asociada a la edad. Este proyecto, digamos que nos toca un poco más a todos, ¿no? de cerca, ¿no? Porque somos gente joven que dices, bueno, en cualquier momento esto puede ocurrir, ¿no? Es gente que tiene toda la vida por delante, con lo cual digamos que estamos siempre muy comprometidos con la investigación, pero en este caso hay algo un poco más. Yo cuando, por ejemplo, vamos a reunirnos con Tania, o sea, vamos al INCLIVA o vamos a la planta 8 y ves a toda la gente que está en la sala de espera, que está padeciendo un cáncer, pues veo esa situación y eso me dan todavía más ganas de seguir investigando. O sea, le ves el sentido a lo que haces en el laboratorio cuando ves esa sala de espera llena de gente. La inversión en la investigación es fundamental, sin inversión no podemos investigar y sin investigación pues la verdad es que el futuro es más incierto. Yo lo que hago concretamente, que es lo que contaré después, es trabajar en organoides. O sea, pusimos a punto, por ejemplo, el cultivo de organoides en el INCLIVA. Fuimos de los primeros laboratorios en poner eso a punto. Pues esto, digamos que es transversal a todos los proyectos, porque lo utilizamos para todos, estos modelos celulares. Hace 7 años iniciamos la puesta a punto de unos modelos celulares que se establecen a partir de los tejidos tumorales de los pacientes. Entonces, estos modelos los utilizamos para la investigación en todos los proyectos que tenemos en marcha.
y eso sí que la puesta a punto la lideré yo en el INCLIVA. En Valencia fuimos de los primeros en desarrollar este tipo de modelos. Yo voy a explicar precisamente esto, qué son los organoides y para qué se pueden utilizar y cuáles son los beneficios que nos pueden dar este tipo de modelos en investigación. En este grupo lo componemos investigadores tanto básicos, que tenemos una formación en biología, somos bioquímicos, biotecnólogos, bioinformáticos, y también investigadores clínicos, oncólogos, cirujanos, patólogos y enfermeras. Es importante este equipo multidisciplinar para el tipo de investigación que nosotros realizamos. Y trabajamos tanto en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, que es donde tenemos los laboratorios, como en INCLIVA o en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Como ha contado Tania, el cáncer gástrico es la quinta causa de muerte por cáncer en el mundo. Se diagnostica tarde y la supervivencia es baja debido sobre todo al limitado beneficio de las terapias. Entre los retos a los que nos enfrentamos en cáncer gástrico destacaría en primer lugar la gran heterogeneidad tumoral que encontramos. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay dos cánceres iguales, que el cáncer de cada persona es único, cada uno con sus características. Por otro lado, también es muy importante, como otro reto, es la gran resistencia que encontramos a las terapias, de manera que no todos los pacientes van a responder a los tratamientos, incluso pacientes que tienen tumores que aparentemente tienen características similares, unos pacientes van a responder y otros no van a responder. Y por último, también preocupa y mucho el aumento del cáncer gástrico de inicio temprano. Estos tipos de tumores suelen ser más agresivos y no tenemos marcadores que puedan guiar la decisión de qué terapia aplicar. El camino, sin ninguna duda, es la investigación. Sin investigación no podremos avanzar en tratar de mejorar tanto la prevención como los tratamientos, porque necesitamos comprender mejor cómo es esa enfermedad, los aspectos biológicos de la enfermedad, cómo son esos tumores. En nuestro grupo de investigación tenemos 4 ejes principales de investigación. El primero de ellos ya os lo ha comentado Tania, que es una investigación centrada en la prevención. Tratamos de desarrollar un asistente de inteligencia artificial para tratar de prevenir el cáncer gástrico, de detectar lesiones que puedan conducir a un cáncer gástrico, pero cuando todavía no lo es. Por otro lado, estamos estudiando molecularmente los tumores y también el microambiente de esos tumores, tratando de buscar moléculas que sean marcadores de resistencia a esas terapias, que como os he comentado hay pacientes que no responden y tratamos de entender qué tienen diferente, qué moléculas tienen diferente esos pacientes que son las responsables de esa falta de respuesta. Por otro lado, tenemos una línea centrada en cáncer gástrico de aparición temprana, de la que luego os hablará Manuel, y yo de lo que os voy a hablar un poquito es de nuestra línea de investigación centrada en el desarrollo de unos modelos celulares que llamamos organoides, organoides tumorales que derivan de los tumores de los pacientes. ¿Y qué son estos organoides? Quiero volver a recordar lo que he dicho al inicio como uno de los retos importantes del cáncer gástrico, que es la gran heterogeneidad. El hecho de que no tengamos dos tumores que son iguales, sino que el tumor de cada persona es único. En este caso nos podemos imaginar que si pudiéramos crecer el tumor de cada persona en una placa en el laboratorio, podríamos estudiarlo mucho mejor, podríamos incluso tratarlo y ver a qué responde o no responde el tumor de esa persona concretamente. Pues esto es lo que son los organoides. Los organoides son como mini tumores en una placa de cultivo en el laboratorio y los podemos expandir y los podemos analizar y tratar. Los organoides son cultivos tridimensionales, ahí tenéis una foto de cómo los observamos, de cuando los observamos al microscopio. Cultivos 3D que se desarrollan a partir de trocitos del tumor de cada paciente. Estos reproducen las características de los tumores de los pacientes y, por tanto, son modelos paciente específicos, donde podemos testar fármacos y probar si van a ser útiles o no para ese paciente concreto. ¿Y qué nos permiten los organoides? Pues nos permiten analizar las características moleculares de esos tumores de una manera paciente específica, qué características tiene el tumor de ese paciente concreto, y esto nos va a ayudar a mejorar nuestro conocimiento sobre la biología de esos tumores y a poder identificar nuevas dianas terapéuticas o incluso al desarrollo de nuevos tratamientos. Y por otro lado nos van a proporcionar información funcional
que puede guiar decisiones terapéuticas. Podemos tratarlos con fármacos y podemos analizar si realmente responden o no responden a determinados tratamientos, de manera que nos pueden ayudar a poder predecir la respuesta a tratamientos de cada paciente y seleccionar el tratamiento más efectivo. En definitiva, estos organoides nos van a ayudar a avanzar hacia una medicina personalizada, porque cada cáncer de cada persona es único y tiene unas características distintas. Hemos dividido un poco el programa hoy, dándole voz pues, a los investigadores del proyecto que trabajan en el laboratorio. Entre ellos tenemos a Manuel Cabeza, que es el postdoc del proyecto. Yo soy Manuel Cabeza, soy investigador postdoctoral en el grupo de investigación translacional en cáncer esófago-gástrico, liderado por la doctora Tania Fleitas en Incliva. Empecé en el laboratorio con una beca predoctoral de la Asociación Española contra el Cáncer y ahora mismo estoy contratado a través de un proyecto europeo, el proyecto AIDA, también liderado por la doctora Fleitas. Yo dentro del proyecto Vero considero que es un proyecto muy importante porque estamos viendo un incremento en la incidencia del cáncer gástrico en personas jóvenes y considero que es pues eso, muy importante continuar investigando el porqué. Nuestra línea de investigación en cáncer gástrico en personas jóvenes, lo que hemos llamado como proyecto Vero. ¿Por qué lo hemos llamado proyecto Vero? Bueno, pues todo comienza con una paciente que tuvo Tania en consulta, que se llamaba Verónica, a la que le diagnosticaron un cáncer gástrico avanzado cuando era muy joven. Ella entendía que la investigación era la única manera de avanzar en el conocimiento de la enfermedad y cuanto mejor se conoce algo, pues mejor lo podemos abordar. Ella quería ir contarnos su proyecto. Yo recuerdo a final de verano, su último verano, en el que ella me contaba, recuerdo además esta frase: tengo un proyecto entre manos que va a estar súper guay. Y no quería contar nada hasta estar todas juntas. Y ese proyecto era, ella ya estaba con las manualidades que ella hacía en su cabeza, claro, no nos lo pudo transmitir, luego lo supimos, pero ella ahí ya tenía muy claro y orquestado en su cabeza lo que quería hacer y cómo lo quería hacer. Como se le daban muy bien las manualidades, ella realizó estos imanes que tenéis aquí en esta imagen. Eso está hecho por ella, con ese eslogan, siempre sale el sol. Y bueno, aquí también tenemos esos imanes. Bueno, es la piedra y los imanes también están ahí. Ella los vendió entre su círculo más cercano y recaudó unos fondos. Y esos fondos los destinó íntegramente a Incliva, concretamente a nuestro grupo de investigación. Eso dio como inicio dentro de nuestro grupo esa línea de investigación en cáncer gástrico en personas jóvenes. Y como no podía ser de otra manera, se llamó Proyecto Vero. Y gracias a ello pudimos empezar esta línea de investigación y obtener una serie de resultados. Estos resultados preliminares nos permitieron aplicar a convocatorias competitivas para conseguir proyectos y mayor financiación. Gracias a eso conseguimos este proyecto del Grupo Español Multidisciplinar en Cáncer Digestivo, o GEMCA, que nos dieron 20.000 euros para continuar con esa investigación. Luego conseguimos también este otro proyecto de Gilead Sciences, que nos dieron 50.000 euros. Y hace una semana o 2 semanas nos concedieron también un tercer proyecto de la Sociedad Española de Oncología Médica, donde nos dieron otros 20.000 euros. ¿Y qué es lo que hacemos específicamente en el laboratorio dentro de este proyecto? Bueno, pues lo que queremos es contestar algunas preguntas. Lo he resumido en 3. ¿Está aumentando la incidencia del cáncer gástrico en personas menores de 50 años? Lo que estamos viendo es que sí. Quiero decir que no solamente participa el Hospital Clínico Universitario de Valencia, sino que hay un consorcio nacional. Participa la Comunidad de Madrid, Galicia, Castilla y León, Aragón y Cataluña. Con datos clínicos de más de 5.000 pacientes es como hemos podido contestar esta pregunta. Sí que la incidencia del cáncer gástrico está aumentando en personas menores de 50 años. Principalmente lo estamos viendo en mujeres y los subtipos de ese tipo de tumores es el subtipo más agresivo. Por lo tanto, esto requiere atención especial y centrarnos en por qué está pasando esto. Otra de las preguntas que queremos contestar es cuáles son las características moleculares y celulares que hacen que el cáncer gástrico sea más agresivo en esas personas jóvenes. Para ello estamos reclutando pacientes, estamos obteniendo biopsias de esos pacientes y estamos analizándolas molecular y celularmente. Además, también estamos generando los modelos de organoides que ha comentado Pepa, específicos de cada paciente para estudiar la enfermedad de una manera paciente específica. Y, por último,
y más de cara a futuro, una vez tengamos esos resultados, en estos momentos estamos en una fase de reclutamiento y hemos organizado una primera tanda de muestras, de 15 muestras, necesitamos continuar. Y a futuro también pretendemos responder esta última pregunta, y es si debemos abordar el cáncer gástrico en personas jóvenes de una manera diferente a cómo se aborda en personas mayores. Si ese tumor en personas menores de 50 años es distinto al tumor de una persona mayor de 50 años, habrá que tratarlo de una manera diferente. Y quizás, como resultado de nuestra investigación, podremos encontrar pues, nuevas dianas para que aparezcan nuevos tratamientos que a día de hoy todavía no existen, ¿no? Para esto, bueno, pues hace falta conseguir más dinero, continuar aplicando y que nos den más proyectos. Y bueno, también la ciudadanía también puede participar colaborando con nosotros, y queríamos recordar que en Incliva, en la página web, es muy sencillo, es incliva.es, tenemos también una pestaña, como veis ahí arriba a la derecha, de colabora. Si clicamos ahí se abre un desplegable, la primera opción es donar. Este proyecto es un claro ejemplo de la importancia de las donaciones. La línea de investigación empezó gracias a la donación de Verónica, y nos viene muy bien estas donaciones que hace la gente. Entonces, dentro, si clicamos en donar, arriba vemos que podemos seleccionar oncología. Aquí estarían todos los proyectos que tenemos en Incliva en relación con la oncología. Si pinchamos dentro de cáncer gástrico, doctora Tania Fleitas, pues ahí es donde ya podríamos rellenar un cuestionario indicando nuestro aporte económico, nuestra donación, ¿no? Ahí también estaría el código QR por si alguien quisiera escanearlo. Y nada, muchas gracias por vuestra atención, por vuestra colaboración, por vuestro compromiso. Agradecer también a las entidades que han permitido la organización de este evento y a todas las entidades colaboradoras, por supuesto. Y también a Alba Aguilar, que es nuestra investigadora predoctoral. Soy Alba Aguilar, estoy trabajando en el grupo de Tania Fleitas y bueno, estamos trabajando un poco en intentar descifrar los mecanismos detrás de la resistencia a tratamientos en los tumores gástricos. En investigación hay muchos obstáculos siempre. El primero es la financiación, siempre. A nivel de laboratorio siempre nos encontramos pues, a lo mejor con falta de muestra, porque nosotros intentamos que los pacientes colaboren también cuando se les va a hacer una gastroscopia, a obtener muestra para poder trabajar con ella en el laboratorio. Estamos echando muchas horas y trabajamos mucho para intentar conseguir resultados. Ahora mismo nosotros estamos intentando identificar marcadores o moléculas, por así decirlo. Trabajamos estudiando qué hay detrás de esas resistencias a diferentes terapias, y hemos encontrado algunas moléculas que a lo mejor si las inhibimos y las neutralizamos, conseguimos revertir esa resistencia y conseguir sensibilizar al tumor a una terapia. Estás trabajando para ayudar a la gente, entonces pues cada día es como un poquito más cuando te sale un resultado que dices, ay, aquí hay algo, aquí encuentro algo que a lo mejor puede realmente servir, ser útil. Entonces día tras día es sobre todo muy vocacional, y tenemos más ganas de seguir buscando e intentar conseguir mejorar y obtener resultados que puedan trasladarse a la sociedad y servir. Bueno, el proyecto Vero para mí es algo muy importante, el darnos cuenta de que realmente el cáncer gástrico está aumentando en pacientes jóvenes. Hay muy poca gente que se esté dedicando a esto en concreto. Entonces, darle visibilidad y darle importancia a algo que muy poca gente no sabe, que hay mucha gente que no sabe o que muy poca gente está estudiando, me parece algo que es muy importante, que es muy relevante y que da un poco de esperanza a esa gente que realmente es diagnosticada con una edad muy temprana y que se ve un poco perdida y que para ellos no hay una solución y no hay como si nadie les estuviera dando importancia, pues nosotros les estamos dando esa importancia que merecen y que necesitan. Sí, hemos dado también voz tanto a los familiares de Vero. Creo que es muy importante porque cada vez hay más gente que tiene cáncer, cada vez creo que el gobierno no da bastante subvención para el estudio y creo que un poco tenemos que ayudar todo, en lo que podamos, por poco que demos es mucho y la gente tiene que ser consciente de que necesitamos ayudarnos entre todos. Estaba pintando, haciendo pulseras, ella era muy artista, entonces ella lo que quería que todo eso que ella estaba haciendo
pudiera llevarlo a los comercios del pueblo para que la gente diera una donación y así ayudar al Incliva, para que gente como ella pues tuviera más esperanzas. Pero sí que es verdad que caló hondo. Había un grupo de personas que intentábamos pensar cómo podemos continuar con ese proyecto que ella ideó. Bueno, descubrir cómo mejorar esta enfermedad, que los pacientes tuvieran unas oportunidades que ella no estaba teniendo. Entonces, un poco ella lo que quería era eso, arrancar esto para que la gente tuviera una oportunidad una vez le hubieran detectado esta enfermedad. Y en diciembre del 21, pues una de las piedras que llevaba por lema "Siempre sale el sol" se convirtió en los imanes de abrelatas. Bueno, toda la gente colaboró muchísimo, se volcó. Estar aquí hoy en Denia, en este proyecto y en esta oportunidad de recaudar fondos para que por fin esto pues, pueda continuar, la verdad que para mí y para todas las amigas y todas las personas que conocimos a Vero es como la oportunidad esta de qué guay, por fin vamos a continuar lo que ella tenía tanta ilusión en empezar. Nosotros iniciamos algo también en su día, un poco recogiendo el fruto que ella nos dejó, pero lo dejamos ahí, no teníamos energía y a nivel burocrático era todo muy complejo, estábamos todas todavía con el duelo y no podíamos continuar con eso. Entonces, claro, fue una sorpresa, fue como, esto sigue, esto todavía tiene mucho recorrido, ¿no? La verdad que como ahora ya ha pasado un tiempo, desde que Vero ya no está aquí con nosotras, es como que ahora tenemos más energía, más garra y ganas de que esto vaya adelante y dejar un poco su legado, su esencia. En nombre de mi hermana, pues sí, toda su causa haya servido para que otra gente pueda ayudarse. Como también a otras asociaciones como Amunt, que aquí en Denia nos ayuda mucho. Tenemos mucha relación con la gente de Denia, especialmente por la asociación Amunt, con la que colaboramos, y para nosotros es un placer poder también pues, dar servicio y ayudar a todo el paciente que nos necesite, que ayuda a muchos pacientes. Esta es la manera de ver cómo también desde la sociedad podemos dar apoyo a los pacientes de distintas maneras. Y a mí me gustaría ahora invitar a Isabel que hable en nombre de la asociación y nos comente la labor que hacen. Lo más importante de las asociaciones contra el cáncer, yo creo que el apoyo a la investigación, yo diría que es más poner a la sociedad junto con comunicarlos con los investigadores. Y eso es lo que realmente hace o por lo menos nosotros, para que proyectos que a lo mejor no son financiados por el sistema público o por las farmacéuticas, que sean proyectos de cánceres menos conocidos, pues pacientes que conozcan en la sociedad el trabajo de investigación y que los pacientes formen parte de ese trabajo, que lo conozcan. Yo creo que el trabajo nuestro es acercaros a todos, que conozcamos la sociedad, el trabajo que hacéis, la importancia que es. Somos una asociación de ámbito comarcal. Nuestro primer objetivo era ayudar a pacientes en estado de vulnerabilidad, que lo estamos haciendo. Hay pacientes que pasan a un estado muy vulnerable, de quedarse sin trabajo, de no poder comprar comida fresca, de no pagar productos farmacéuticos como laxantes, jarabes de la tos. Ahí estamos y afortunadamente los estamos ayudando mucho a poder hacer una libre elección de hospital y especialista, que gracias, mil gracias por toda la sociedad de esta comarca, porque así pueden tener acceso a los mejores tratamientos de los que estáis haciendo, de los ensayos clínicos y de lo que estáis luchando por toda la sociedad. Yo me emociono mucho. Lo primero quiero agradeceros siempre todo el trabajo que estáis haciendo por toda la sociedad y por nosotros en general, por la sociedad de la Marina Alta. Y me gustaría el otro día es que me mandó una paciente que le dije, no te preocupes, que se fue a
clínico, es un cáncer que llegó ya en una fase tenía metástasis en huesos, llegó muy malita y yo le dije, no te preocupes, estás en buenas manos. Y ella me dice, no estoy en buenas manos, estoy en las mejores manos. Es un orgullo que me puedan llevar a muy buen camino y que me dan una gran esperanza de vida, envejecer y ver a los míos. ¿Qué más puedo pedir? Si tuviera que creer en algo, sería en todos ellos, en todos esos oncólogos, investigadores y todos los que están luchando para que yo consiga pues, lo que otros no pueden conseguir. Y también Pilar Ruiz de la Asociación de Gastrectomizados, que se conectará desde Madrid. A mí me gustaría que nos comentes la labor que hacéis, la perspectiva tú como paciente y cómo surge también esta asociación y qué tipo de apoyo dais a las pacientes. Vale. Buenas tardes, lo primero, y daros la enhorabuena por la jornada que estáis haciendo, que creo que es muy necesaria, y sobre todo para hacer ver que también las personas jóvenes padecemos esta enfermedad. Yo fundé la Asociación contra el Cáncer Gástrico y Gastrectomizados junto con mi hija. Me enfermé a los 36 años, ya va a ser 11 años, y la verdad que he de decir que me sentí súper sola, súper abandonada, desinformada. Llevaba yendo al médico años y no me hacían caso, y al final fue toda una casualidad que por una prueba de una intolerancia a la lactosa hicieron una gastroscopia y salió que tenía pues un cáncer gástrico. A partir de ahí mi deseo era vivir para ver crecer a mi hija. La meta que me proponía era vivir. El problema llegó que cuando después de que te operan te encuentras así tan sola, sin que te expliquen cómo va a ser tu nueva vida. Entonces se piensan que estás perfecta, pero tu vida ha cambiado 180 grados en todos los aspectos: social, emocional, laboral. A partir de ahí decidimos fundar la asociación para luchar por un protocolo unitario para todos los lados, por un equipo multidisciplinar, y damos ese servicio. Tenemos nutricionista que colaboran, psicooncólogos, porque la gente no se sienta sola. Prácticamente pocas personas pueden volver a su puesto de trabajo. A mí siempre que iba al médico pues me decían que era un caso especial. Me parece que esta jornada es súper importante, es necesario, entonces espero que se dé visibilidad a ella para poder obtener donaciones y podamos así avanzar en esta enfermedad. A vez estamos viendo más pacientes y, como se comenta en esta jornada, muchísima gente de edad más joven. De alguna manera estás haciendo como supliendo muchos déficits que es verdad que tenemos en nuestro sistema sanitario y que también es muy bueno saberlos para mejorar. Al final, exacto, lo que queremos es que los pacientes tengan, que no otro paciente vuelva a experimentar pues a lo mejor lo que a ti te pasó cuando a ti te diagnosticaron de esto. Lo mismo te digo, lo que nosotros podamos ayudarte, para eso también estamos, ¿vale? Yo creo que estáis haciendo una labor impresionante. Muchas gracias, Pilar. Gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias. Gracias, un beso. A mí me gustaría, ya sé que es un esfuerzo, os voy a dejar de nuevo el código Q para ver si después de toda esta jornada pues hemos cambiado algo nuestra percepción de lo que sabíamos del cáncer de estómago, y luego tenemos ahí un vino de honor que me gustaría invitaros a todos a participar. De nuevo, dar las gracias a todos los que nos habéis dado el apoyo para poder montar este evento, y decir que la idea es que el año que viene podamos seguir haciéndolo. Tenemos ya un compromiso de hacerlo con el Hospital El Ico de Badalona y también con el Hospital de Burgos, de tal manera a que el proyecto Vero llegue a los distintos centros y ciudades en los cuales pues estamos haciendo esta investigación. Antes de que pasemos al vino, voy a poner el Q.
Hoy en Denia me he sentido satisfecha, emocionada, la verdad, porque me parece que se han explicado las cosas de una manera muy bonita, muy detallada para la gente que a lo mejor no trabaja día a día en esto, porque nosotros tendemos a explicar las cosas de manera muy específica, pero me parece que hoy se ha llegado muy bien a la población y se ha explicado muy bien lo que hacemos, y me parece algo que es muy bonito, que la gente se dé cuenta de lo necesario y lo importante que es todo lo que estamos realizando. Y también muy emotivo pues ver esa conexión entre pacientes, investigadores, pacientes y oncólogos, que también es muy necesaria para, pues siempre para mantener esa motivación y el por qué estamos haciendo todo esto, ¿no? El por qué nos dedicamos a esto, por qué es importante. Bueno, yo creo que este tipo de jornadas son muy importantes hacerlas para concienciar a la gente, a la sociedad, sobre la importancia de conocer los factores de riesgos asociados al cáncer gástrico y también cómo poder identificar sintomatología que puede estar asociada a esta enfermedad para poder acudir a un centro de atención primaria y que el médico ya paute pues si tiene que hacerse algún análisis o si le recomienda hacerse una gastroscopia por si tiene algo en el estómago, ¿no? Entonces yo creo que son cosas que no se nos explican y que gracias a eventos como este pues la sociedad se puede concienciar de la importancia de prestar atención a los síntomas que uno puede llegar a tener en algún momento. Yo creo que la parte más emocional ha sido sin duda la intervención de la hermana de Verónica, esa cercanía con la que ha hablado de su hermana, de cómo comenzó todo. Para mí ha sido muy importante estar, la verdad es que me alegro mucho, todo lo que Tania necesite siempre me va a tener, sobre todo para que otra gente que tenga el mismo problema que mi hermana pueda vivir más, ojalá se salve, y hacer consciente a la gente de que tiene que colaborar. Creo que ella está aquí, que me ha ayudado, que me ha dado fuerzas para venir, pero aquí estoy y siempre voy a estar. Siempre que me necesite Tania voy a ayudarla. El día de hoy para mí ha sido emocionante, con mucha ilusión y con ganas de que llegara este día, porque hemos tenido una fase de mucho tiempo, incluso de años, en que todo esto lo hemos llevado con una tristeza un poco peculiar, y ahora ya empieza a ser todo como muy bonito. No sé, en cuanto me habéis dicho se va a hacer las jornadas, estamos cerca del mar, y yo evidentemente lo relaciono todo con mi súper amiga Vero, que nos encantaba el mar. Y entonces es como volver a tenerla cerca, pero ahora ya con mucha alegría. Estamos muy sensibilizadas con Vero, porque era muy amiga, mi mejor amiga. Vero ahora está súper orgullosa. Vero se está comiendo todo lo que hay en las mesas, se lo está comiendo todo. O sea, y está diciendo, ¡qué bo, Mari, qué bo, Mari! Ella está muy orgullosa del proyecto de ella. Está más que orgullosa, como todos nosotros. Verónica me ha dejado con mucho aprendizaje y sobre todo en el hecho de que hay que aprovechar el momento. O sea, ahora es ya, y todo lo que puedo hacer ahora lo voy a hacer, porque es que mañana no sé dónde voy a estar, quién va a poder acompañarme. O sea, esa sensación de que esto pasa, de que no es que le pasa a otras personas, es que esto nos pasa a ella, a mí, a cualquiera, y ahí tenemos que aprovechar. Si yo pudiera hablar con Vero, solo le diría una cosa, y es gracias. Es que no podría decirle otra cosa. Porque es que me ha dejado tanto, o sea, es como una persona que nos ha dejado tanto aprendizaje sin ella querer hacerlo. O sea, solo cómo ella ha afrontado la enfermedad, cómo se ha comportado, cómo la ha vivido. Me parece de una maestría, de una sabiduría, y no sé, yo me llevo eso. Yo solo puedo estar agradecida de haber sido mi amiga, de haberla conocido y de todo lo que he vivido. Y además es que cuando estoy en algún sitio que sé que a ella le gustaría, es que pienso en ella y me llena de alegría decir, es que ella estaría aquí dándolo todo, pues aquí estamos. Hay que darlo todo, hay que vivir, hay que disfrutar, y es que eso me llena cada día, en cada momento en el que ella me viene a la cabeza o me recuerda algo a ella. La verdad que este evento es como un homenaje, es algo que ella se merece, por supuesto, y sobre todo porque lo que va a significar para el resto de personas es lo que más yo creo que le puede gratificar a ella, el hecho de saber de que lo que ella sembró
siga adelante y va a ayudar a muchas personas en una situación parecida a la suya. Nos vemos en el próximo evento del Proyecto Vero.